Bien, vamos a iniciar entonces, o a darle continuidad más bien a este encuentro carismático, a este encar, con esta temática que se ha escogido desde el Consejo Nacional. Hemos pensado entonces en el tema de la sanación interior. Toda la línea espiritual de este encuentro será la sanación interior, descubriendo allí la necesidad. Es una necesidad del carismático, del servidor, del sacerdote, de cada uno de nosotros que quizás llevamos mucho tiempo caminando en la fe, sirviendo a Dios, la necesidad de sanarnos interiormente. No basta con ser hombres de Dios, mujeres de oración. Es necesaria en nuestra humanidad y en nuestra espiritualidad sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas, quizás para servir mejor, más y mejor al Señor. Bien, yo quiero, queridos hermanos, que partamos desde la palabra de Dios, que es cuchillo de doble filo, espada de doble filo, que atraviesa el corazón del hombre, para darle base, fundamento a esta primera enseñanza, a esta primera reflexión. El título de esta enseñanza es: ánimo, tu fe te ha sanado. Ánimo, tu fe te ha sanado. Para ya indicarnos el título de la reflexión, que es en la fe. Es la fe la base, la fuente de la sanación interior, que es la fe la que nos permite encontrarnos con Cristo. De ella y por ella el cristiano, el creyente, encuentra su restauración interior, su sanación espiritual. Este texto o esta frase es tomado del texto de Mateo 9:22, que es el texto famoso de la hemorroísa que con fe se acerca a Jesús tocando su manto para ser sanada. Pero yo los invito, voy a leer otro pasaje que creo yo que toca aún más a profundidad, no solamente el tema de la fe, sino también la sanación interior. Y es el texto de Marcos capítulo 2, verso 1 y siguientes. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1 y siguientes. Dice: entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios, a Jesús, el Verbo encarnado, palabra viva en medio de nosotros. Bien, hermano, desde este texto entonces del Evangelio según San Marcos, como les decía,
quiero que reflexionemos o pongamos las bases de este camino espiritual de estos 2-3 días, que deberá tener como fruto por lo menos la conciencia de lo que es la sanación interior del creyente. Hay que, en primer lugar, decir que la sanación interior y la sanación del hombre en un sentido integral surge de un encuentro personal con Cristo, que es un poco lo que vemos en el pasaje. Vemos mucha gente que seguía a Jesús, vemos la fe de la gente que le seguía y una fe increíblemente arriesgada, una fe muy grande de estas personas que dicen llevaban a este hombre en una camilla en T4 y lo posaron, lo montaron por encima del techo de esta casa. Es una fe atrevida, llamo yo. La fe que nos muestra este pasaje, estos hombres. No sé si del paralítico, no dice el texto si el paralítico pidió que lo llevaran, pero por lo menos de estos hombres es una fe atrevida, es una fe arriesgada, que hace lo que sea con tal de encontrarse con Cristo. Y lo meten allí, en el centro de la sala, descolgado por el techo. Y me llama la atención que, viendo la necesidad física de este hombre, lo primero que hace Jesús no es sanarlo. Cualquiera de nosotros, como buen carismático, lo primero que hubiera hecho es ponerle las manos, hacerle un grupo de oración en la cabeza y sanarlo de la parálisis. Pero Jesús no lo hace así. Le dice primero: tus pecados te son perdonados. Lo que indica esta frase que Jesús le da más importancia a la enfermedad interior, a la enfermedad del alma, que a la enfermedad física. Jesús hace todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Nosotros le damos demasiada importancia a nuestro cuerpo, nos preocupamos demasiado por las enfermedades físicas, por los dolores, por las limitaciones, pero no así a veces por nuestro pecado o por todo aquello simbolizado en el pecado que será para nosotros una enfermedad interior. Jesús ve el corazón, Jesús ve el alma, Jesús ve tu corazón, tu alma, y sabe lo que nos molesta, lo que nos hace sufrir, mucho más que el cuerpo. Por eso Jesús va primero al alma. Tus pecados te son perdonados. Descubriendo Jesús que el pecado es la principal herida, la primera enfermedad que tenemos cada uno de nosotros, que hay en nosotros, sacerdotes, servidores, lo que tú quieras. No sé cuánto tiempo lleves militando en la renovación, pero creo que a esa conclusión podemos llegar todo. La enfermedad es el pecado, es la principal enfermedad que daña y destruye el interior del ser humano, y por eso Jesús le sana. Jesús entonces es el único que puede sanar tu alma y mi alma. No hay otro médico, es Jesús. Y después entonces vemos que sana su cuerpo, sana el alma y sana el cuerpo. Con eso entonces quería fundamentar desde la palabra de Dios la importancia, la necesidad del tema de la sanación interior, la importancia y la urgencia de que cada uno de nosotros, insisto, por más que lleves caminando en la renovación, por más carismas que tengas, por más sientas tú que Dios te use, por más bueno que tú te creas, todos tenemos enfermedades interiores. Y este evento, más que para sanar tu cuerpo, más que para levantar paralíticos o para expulsar demonios, a diferencia de muchos eventos, se ha pensado, Dios lo ha inspirado para sanar tu corazón y mi corazón. Vamos a hablar entonces eso, ¿qué es la sanación interior? ¿Cuáles son las enfermedades interiores y cómo sanarlas? Sería esta reflexión como esos 3 pasos, esos 3 puntos. ¿Qué es la sanación? Descubramos, repensemos, reflexionamos qué es la sanación y su importancia.
cuáles son las enfermedades interiores del hombre y cómo sanarlas, cómo caminar en pos de esa sanación. Sencillamente podríamos definir, o yo definiría la sanación interior de esta forma. En primer lugar, como un proceso. La sanación interior es un proceso espiritual de reflexión, de aceptación, de oración y sanación de las enfermedades que hay en nuestro interior desde la experiencia del amor de Dios. Repito, ¿qué es la sanación interior? Es un proceso, o sea, no es algo mágico, es un proceso, es un camino que cada uno de nosotros tenemos que emprender, un proceso de reflexión, de aceptación, es decir, de conocimiento. Cada uno tendrá que conocerse, cada uno tendrá que aceptar sus heridas y sus enfermedades. Cada uno tendrá que confrontarse en estos 2 días con su realidad interior. Un proceso de oración, de encuentro con Dios. Él es la fuente de la sanación y lo hace entonces todo desde una experiencia del amor de Dios, desde un encuentro con Dios, como lo veíamos a través de la palabra. Este hombre se encuentra con Jesús, lo hace a través de estos 4 hermanos que lo llevaron, y de allí brota, de ese encuentro con Cristo, brota su sanación interior, que es la del pecado, y posteriormente la sanación de su cuerpo, de su parálisis. ¿Cuáles son entonces, queridos hermanos, las enfermedades interiores? Vamos a precisar esas enfermedades y seguramente en este recorrer mencionar esa clase de enfermedades espirituales, emocionales. Yo te invito a que tú mismo te identifiques, a que tú reconozcas cuál es tu enfermedad. Más allá, insisto, de todo el tiempo de oración que lleves y de los carismas que tengas, ¿cuál es tu enfermedad? Hay que reconocer entonces, en primer lugar, que el ser humano, el hombre, es un hombre constituido de diferentes dimensiones. Y en primer lugar, está en nosotros esa dimensión racional. El ser humano, cada uno de nosotros, en su ser racional, es un ser emocional, es un ser espiritual y es un ser corporal. Vamos a apuntar a esas 4 dimensiones del ser humano y vamos a descubrir que en esas 4 dimensiones del hombre están y radican todas las enfermedades interiores que usted y yo podemos tener. Vamos a mirarlas una a una. El ser humano es racional. El ser humano tiene la capacidad de pensar, cosa que no hace el animal. Solo el hombre, Dios le dio esa facultad de razonar, de pensar, de imaginar. Y en la razón y en la mente hay una enfermedad. No necesariamente tiene que ser enfermedad, pero hay algo que nosotros debiéramos de sanar en este fin de semana, y son los recuerdos. En la mente están los recuerdos del hombre, y hay recuerdos buenos de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, y hay recuerdos malos. Esos recuerdos buenos seguramente nos incentivan a ser mejores personas, pero los recuerdos malos muchas veces generan tristeza, generan inseguridad, generan miedo. Por eso esos recuerdos malos yo los llamaría hoy enfermedad interior. Los recuerdos. Quizás tú necesitas sanar muchos recuerdos. Quizás tú y yo vamos caminando por la vida, vamos sirviéndole al Señor y llevamos todavía en la espalda nuestro pasado. Somos hombres y mujeres que nos apegamos al pasado. Seguramente muchas veces hemos escuchado de manera especial
a las personas más adultas esta frase que dicen: es que todo pasado fue mejor. Todo pasado fue mejor. Uno escucha muchas veces a los adultos: es que estos jóvenes de hoy no sirven para nada. Es que esta juventud de ahora vivimos atados al pasado. O a las cosas buenas, creyendo que lo bueno del ayer no se volverá a repetir. O a las cosas malas, a los recuerdos malos, creyendo que eso malo que nos pasó y que está en nuestra memoria, en nuestra conciencia o inconsciencia, se volverá a repetir obligatoriamente. Creemos, o muchos creen, que están condenados a perder, están condenados a ser infelices, están condenados a que les vaya mal en todo, simplemente porque tuvieron en el pasado una mala experiencia. Tú de pronto que has tenido, qué sé yo, un problema afectivo, una relación que no funcionó, un matrimonio que no funcionó, una relación de pareja, dices: Padre, yo no me vuelvo a enamorar. ¿Por qué? Porque me fue mal. Entonces nunca más me vuelvo a enamorar porque me fue mal. Me decía en estos días una niña: Padre, yo le tengo rabia a los hombres, me decía. Yo no puedo sentir que un hombre me mira o me eche un piropo porque me da rabia. Y decía: ¿y por qué te da rabia? Mi padre, cuando estaba pequeña alguien abusó de mí y yo le tengo odio a los hombres. El recuerdo. Estamos atados a la historia. Este es el caso de esta joven de abuso sexual. ¿Cuál será tu caso? ¿Qué es lo que viviste en el pasado con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu pareja, con tus amigos? Y estás todavía atado a esa realidad, a ese pasado, y no te has zafado, no te has liberado de allí. Todo está en la mente, en esa dimensión mental, racional de cada uno de nosotros. Vamos entonces a la parte emocional. El ser humano es emotivo. El ser humano está lleno de emociones. Y también entonces hay emociones buenas y emociones malas. La alegría es una emoción y es buena. Mientras el odio, la rabia, la ira son también emociones, pero son emociones negativas. Son emociones que nos descomponen. Son emociones que, aunque a veces son inevitables, si se fortalecen, nos deshumanizan, nos hieren a nosotros mismos y dañan la relación de nosotros con los demás. ¿Cómo eres tú emocionalmente? ¿Cómo eres tú emocionalmente? La tristeza. Es normal que todos sintamos momentos de tristeza, pero existen ese tipo de personas que todo el tiempo están tristes, que todo el tiempo están llorando, que uno los saluda y los saludan con lágrimas en los ojos. Siempre hay tristeza en el corazón y todos nos sentimos tristes, pero hay unas tristezas más profundas, más agudas. Hay miedos, hay odios, hay resentimientos. Son emociones, pero son emociones que si no se controlan, si no se trabajan, se convierten en enfermedad. Y son enfermedades, insisto, que nos dañan, que nos destruyen, que nos enferman y nos incapacitan para crecer, para ser mejores personas. Luego está, querido hermano, la dimensión espiritual del hombre. El hombre es racional, el hombre es emocional, pero el hombre es espiritual. El hombre por naturaleza es espiritual. Creyente o no creyente, tiene una dimensión espiritual. ¿Y cuál es la enfermedad de nuestra dimensión espiritual? Es justamente la que miramos en el texto bíblico. Es la enfermedad del pecado. El pecado como enfermedad que lo divide a uno interiormente. El pecado, como dice Pablo, que trae consigo como salario la muerte. Y todos aquí lo hemos experimentado, lo experimentamos.
cuando pecamos por nuestra conciencia religiosa, hay una división interior, hay una muerte interior con respecto a Dios. Ese pecado incluso es una muerte interior con respecto al otro o a la otra persona. El pecado, principal enfermedad interior, y es la principal enfermedad que Jesús quiere sanar, porque nos aparta de Él y porque nos destruye, y porque destruye muchas veces el pecado social, destruye el entorno social que nos rodea. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es ese pecado, ese vicio con el cual nosotros normalmente luchamos? Todos aquí, insisto, luchamos con una realidad espiritual, con una tendencia quizás en la afectividad, con el odio, en nuestra dimensión laboral, qué sé yo. Podríamos hacer una lista de pecados aquí, pero yo sé que cada uno sabe cuál es su pecado. ¿Cuántas veces nos vemos nosotros ante el sacerdote, ante el confesor, confesando siempre lo mismo? Porque esa es tu herida, es mi herida, y es la principal herida que Jesús quiere sanar. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado que estamos delante del sacerdote y nos cuesta reconocer ese pecado, confesar ese pecado? Es más, estamos en una sociedad que le cuesta llamar al pecado por su nombre. ¿Cuántas veces buscamos disfrazar ese pecado? Buscamos justificar ese pecado. Nos da miedo reconocernos pecadores, y es la primera enfermedad, insisto, que Jesús quiere sanar, que Jesús quiere liberar. Y la cuarta dimensión es la dimensión corporal. Y sabemos entonces que, claro, que como hombres corpóreos nos enfermamos por la misma naturaleza del cuerpo que se envejece, por una cantidad de virus, por la genética humana. Nos enfermamos, nos debilitamos, perdemos fuerzas en el cuerpo. E increíblemente, muchas veces hay una conexión tan fuerte en el hombre, que es una unidad, que las enfermedades corporales influyen en nuestra salud mental y espiritual. A usted y a mí nos ha pasado. Nos da un triste dolor de cabeza y ya uno no quiere trabajar. Le da a uno un dolor de estómago y a uno no es capaz ni siquiera de rezar a veces. Influye, una cosa influye en la otra. Las enfermedades espirituales, emocionales, influyen en nuestro cuerpo muchas veces. Y las enfermedades corporales influyen en nuestra parte emotiva, en nuestra parte espiritual. Justamente en los últimos años la psicología ha venido hablando de esas famosas enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas, o llamadas también por algunos enfermedades invisibles. Enfermedades psicosomáticas o enfermedades invisibles. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Son enfermedades que se manifiestan en el cuerpo. Un dolor en la espalda, en la columna, en los hombros, un malestar en el colon, un malestar estomacal, inclusive el mismo cáncer. Y los médicos estudian, mandan medicamentos para atacar esa enfermedad, pero el medicamento no funciona, no sirve. ¿Por qué? Porque la raíz de la enfermedad no es corporal, es emocional, es espiritual, tiene otro carácter, pero no es corporal. Por eso hay allí, insisto, esa unidad entre lo espiritual, lo emocional, lo mental y lo corporal. Cristo ha venido a sanarnos y a salvarnos de manera total, de manera íntegra. Y por más que nosotros queramos dividirnos, no podemos hacerlo. Somos una unidad espiritual. Cristo quiere sanarnos en el cuerpo, pero también en la mente.
también en el corazón y también en el alma. Y hemos venido en este fin de semana a reconocer humildemente delante de Dios cuál es mi enfermedad, cuál es mi herida interior, cuál es mi vacío. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, uno de los grandes en la historia de nuestra renovación católica carismática, unido un poco a esa línea de la psicología, porque es la psicología quien lo reconoce, hablaba de 4 demonios en la vida interior del hombre. Hablaba de 4 heridas, de 4 enfermedades que puede ser que muchos acá tengamos. Las menciono. Hablaba Monseñor Alfonso Jaramillo de el odio. El odio como demonio, si le queremos dar ese nombre, o el odio en este tema como enfermedad interior. El miedo, la culpabilidad, el sentimiento de culpa y el sentimiento de frustración o complejo de inferioridad. 4 enfermedades, 4 demonios, entre comillas, espiritualmente: el odio, el miedo, la culpabilidad y la frustración. El odio como un sentimiento de desagrado y de rabia frente a algo, a alguien, a cualquier cosa o circunstancia. El odio como una enfermedad que me hace a mí infeliz. El odio como algo que, como un sentimiento, como una emoción que busca matar, destruir, desaparecer el motivo de mi infelicidad. Eso es el odio. El deseo de matar, el deseo de destruir, el deseo de desaparecer lo que me hace infeliz. Pero paradójicamente le escuchaba en estos días a un predicador, creo que era el padre Lineros, que hacía esta definición del odio. Decía: ¿qué es el odio? Es el veneno que yo me trago para matar a otro. Yo creo que odiando a otro lo mato a él, le hago daño a ella, atormento su vida, pero mentiras. Soy yo el que me destruyo, soy yo el que me hago daño, soy yo el que cada vez es más triste, soy yo el que cada vez ve la vida de una manera diferente. Soy yo, es a mí a quien mata el odio. El miedo como un sentimiento de duda, de inseguridad frente a una realidad, cosa o circunstancia. Todo este sentimiento de miedo nos impide en muchas ocasiones alcanzar metas, sueños, caminar en la vida con ciertas ilusiones y esperanzas. El miedo, muy citado en la Sagrada Escritura. Le escuchaba a un predicador que decía: no he hecho la cuenta, pero lo creo. Decía este predicador que en la Biblia existe la expresión "no tengas miedo" 366 veces. Y decía que es como si Dios le dijera al hombre todos los días, cada día del año: no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. El miedo. ¿Cuántas cosas hemos dejado de alcanzar usted y yo por miedo, por inseguridad? El miedo como fruto a veces de la autoestima, como fruto de la inseguridad, del amor propio. El miedo como un enemigo de la fe. El miedo nos impide ver la gloria de Dios, nos impide ver las bendiciones de Dios. El miedo nos opaca, nos apaga. El miedo. ¿A qué le tienes miedo, querido hermano? ¿Cuántos de nosotros aún mucho tiempo trabajando en la renovación y te da miedo hablar en público? Y te da miedo opinar, te da miedo hablar, te da miedo cuestionar. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuántos miedos vienen a nosotros desde la infancia? Por un trauma, por una experiencia negativa. Nos da miedo a muchas cosas. El sentimiento de culpa, la culpabilidad. La culpabilidad, en primer
en un primer sentido como un sentimiento o una experiencia en la conciencia que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando obramos mal, la conciencia es lo que nos permite tener sentido de culpa. Y eso es bueno, porque diferenciamos lo bueno de lo malo, porque nos avergonzamos, porque nos entristecemos por los errores que cometemos. Pero hay un sentimiento de culpa excesivo que es dañoso, que es enfermizo. Y por eso a veces uno como sacerdote, a veces experimenta ya desde la confesión personas que le dicen a uno: Padre, este pecado lo he confesado 10 veces, 8 veces. El Padre me ha absuelto, yo no lo he vuelto a cometer, pero yo aún no me perdono. Yo creo que Dios no me ha perdonado. Porque tú le das más fuerza a la culpa que te acusa que a Dios, que al perdón de Dios, que al amor de Dios. Porque tú eres uno o una que se latiga, que se hace daño, que goza lastimándose, pero no le abre espacio a la gracia, no le abre espacio a la bendición. Porque tú eres uno quizás que le da más fuerza a tu pecado que a la misma gracia y misericordia de Dios. La culpa es buena, pero si es excesiva, es enfermiza, es destructiva, es dañosa. Tú no puedes cargar toda tu vida con tus culpas. Suelta tus culpas, deja que Dios te perdone, pero sobre todo, perdónate a ti mismo, abrázate a ti mismo, ámate a ti mismo. Y por último, la frustración, el sentido de frustración, o también el complejo de inferioridad. La frustración nos ha enseñado este mundo que solamente es exitoso y victorioso a quien todo le sale bien. A quien todo le sale bien, ese es exitoso, ese es el bendecido. La teología, la falsa teología de la prosperidad protestante nos muestra un poco eso. Ando en victoria, ando prosperado, todo me sale bien. Y muchos de nosotros en las caídas, en las pruebas, en aquello que no nos ha salido bien, nos hemos quedado justamente frustrados, nos hemos quedado avergonzados. La frustración entonces es un sentimiento de incapacidad, es un sentimiento de impotencia. No fui capaz. Es un sentimiento que nos lleva muchas veces a compararnos con los demás, y por eso va muy unido al sentimiento de complejidad, al sentimiento de complejidad inferior, a creer que los demás son superiores que yo. Y por eso entonces nos estancamos, por eso nos quedamos amarrados a los errores, a los pecados, a las faltas, a lo que no hemos podido hacer. La frustración como enfermedad. Cristo nos invita a levantarnos. Cristo nos invita a aprender de los errores, a aprender de las faltas, a aprender de las caídas, a aprender de las fallas. Cristo nos invita a reinventarnos. Una de las realidades que va uno observando en la generación juvenil de este tiempo es que muchos son jóvenes incapaces de reinventarse, de aprender de su propia historia de vida. Ante cualquier defecto, ante cualquier cosa, ya quieren morirse. Por eso el índice de suicidio aumenta cada vez más, porque ponemos a depender la vida de pequeños detalles, de pequeños logros. Es increíble. Recuerdo en alguna ocasión una niña que me dijo: padre, quiero matarme, no quiero vivir más. Y yo me asusté, yo pensé, a esta muchacha la violaron, le hicieron algo, ¿no? Y me dice: no, padre, es que yo peleé con mi mejor amigo y por eso no quiero vivir más.
Y por cosas como esas perdemos el sentido de la vida. Nos cuesta reinventarnos, rehacernos en medio de la prueba y de la dificultad. Terminemos, hermanos, diciendo entonces, ¿cuál es ese camino entonces a la sanación interior? ¿Cómo caminar? ¿Cómo iniciar ese proceso? ¿Cómo iniciar esta tarde entonces desde esta primera reflexión y abrirle paso a Jesús para que salgamos el lunes de este evento por lo menos con la conciencia y la necesidad de sanarnos interior, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente? El primer paso es la aceptación. Acepta que estás enfermo. Acepta que tienes un problema. Acepta ese odio hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu pareja, hacia la figura masculina, femenina, hacia el rico, hacia el negro, hacia el blanco, qué sé yo, tantos odios que pueden haber en nuestro corazón. Acepta cuál es tu enfermedad, acepta tu pecado, acepta qué eres, acepta con qué has venido a este evento. Acepta, no te escondas, no le huyas a tu propia humanidad. No lograrás nada con huirle, no lograrás nada con negarte a ella. Pongo a veces yo un ejemplo no muy agradable para explicar cómo nosotros nos negamos a nuestra propia realidad, y es lo que hace el gato con su estiércol. ¿Han visto de pronto en el campo, los que han tenido estos animalitos, que el gato tiende a dar del cuerpo y a tapar en medio de la tierra su estiércol? Y uno es feliz con el gatico, ¿no? Y uno abraza el gatico y besa al gatico y el gatico tiene su tapado. A nosotros nos pasa a veces lo mismo. ¿Cómo estás? Muy bien. Y por dentro sabemos que tenemos el tapado. Y ya perdonaste a Juliano de tal. Sí, padre, ya lo perdoné. Mira, ve y dile, ay no, padre, yo no me manden de esa señora. Y ya perdonamos. Nos da miedo reconocer nuestra humanidad. Nos da miedo afrontarnos como seres humanos, y más nosotros los que nos creemos espirituales. Nos da miedo aceptarnos, confrontarnos nosotros mismos. El primer paso es acepta, y acéptate como tú eres. Acéptate. El segundo paso es, reconociendo esa enfermedad, por lo menos querer cambiar, querer sanar, querer restaurar, querer renovar tu vida interior. Es una disposición. Disponte a recibir lo que Dios quiera regalarte en este fin de semana. Por lo menos, y si usted viene hoy y reconociendo su fragilidad no quiere, entonces pídale a Dios: Señor, ayúdame a querer. Pon en mi corazón la necesidad de sanarme de esta enfermedad, de esta herida interior. El tercer paso, busca los medios oportunos. Busca los medios oportunos para sanarte, para restaurarte, para renovarte. Aceptar, querer, buscar. Cuarto paso, encuéntrate con Jesús. Encuéntrate con Jesús. Reconoce a Jesús una vez más, como lo ha proclamado la Renovación Católica Carismática a través del Seminario de Vida Nueva, que Él es tu Señor, que solo Él puede sanar tus odios, tus tristezas, tus miedos, tus vacíos, tu pecado, tu angustia, tu fragilidad. Encuéntrate con Él para que Él sane tu historia de vida. Y quinto paso, date el tiempo, tómate el tiempo, porque te dije al inicio de la reflexión que la sanación interior es un tiempo, es un proceso, no es mágico, no es algo milagroso, es un proceso que tiene su tiempo. Tómate el tiempo, pero ponte la meta de dejarte sanar, restaurar por la fuerza y la gracia de Jesús nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Vamos a terminar esta reflexión con una oración. Ya lo hemos reflexionado, ya hemos mencionado un poco lo que queremos que Jesús sane, restaure y renueve en nosotros. Pero vamos a hacerlo orando, porque dijimos que es en la oración, en el encuentro con Cristo, donde Él hará su obra, donde Él nos restaurará, donde Él nos renovará. Ponte de pie para que te salgas un poco de la comodidad, pronto del sueño que nos puede generar el calor, y vamos a disponernos a orar. Vamos a disponernos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Entra en tu corazón. Entra en tu corazón. ¿Cuál es tu enfermedad, querido hermano? ¿Cómo has venido hoy a este encuentro? Cierra tus ojos y deja que la música nos vaya adentrando en esa experiencia de fe. Sana, 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 el corazón. Sana, 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 el corazón. Es tu poder, Señor, es tu poder, es tu poder, Señor, el corazón. Es tu poder, Señor, es tu poder, Señor, es tu poder, Señor, que me levantará. Es tu poder, Señor, es tu poder, Señor, es tu poder, Señor, que me levantará. Sana, 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 el corazón. Sana, 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 el corazón. Tus ojos cerrados, querido hermano, yo te invito a que hagas uso también de ese don que Dios te ha regalado, que es el don de la imaginación. Jesús está ahí a tu lado, imagínatelo a tu lado. Él está delante de ti. Cuéntale en esta tarde, querido hermano, a qué has venido, por qué has venido a este encuentro. Cuéntale, querido hermano, sin miedo, cuál es tu herida emocional. Habla de Dios, de esa herida. Él ya la conoce, tú también la conoces, pero a veces te ha dado miedo, nos ha dado miedo confrontarnos con Él. Háblale a Dios de ese odio pasado, de ese odio con tu padre, con tu madre, de ese odio con tu pareja, con el padre de tus hijos, con ese hijo, con ese compañero de trabajo. Háblale a Dios de tus odios, de tus resentimientos. Háblale a Dios, háblale a Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, con mis rabias, con mis resentimientos. Háblale a Dios de tus miedos.
Háblale de tus miedos. Háblale de tus miedos. Dile a Dios, exprésale, vocaliza hoy, querido hermano carismático, el miedo que hay en tu corazón. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le temes, querido hermano? Háblale a Dios. Háblale a Dios de tu tristeza. Tú eres hombre y mujer de oración, pero también nos entristecemos. También tenemos momentos oscuros, momentos frágiles. Háblale a Dios. Háblale a Dios de tu frustración, de eso que has querido ser y no lo has logrado, de esa meta que has querido alcanzar y no has alcanzado. Deja que Él en la oración, que Él te renueve. Deja que Él te abrace. Háblale a Dios de ese complejo de inferioridad, de ese sentirse incapaz, de ese sentirse pobre, incapacitado, menos que. Háblale y deja que Él toque tu corazón. Háblale a Dios de tu pecado. Háblale a Dios de tu caída. Háblale a Dios de tu esclavitud, de tu lucha. Háblale a Dios de ese pecado que no has podido perdonarte, de eso que martilla tu conciencia y tu corazón. Acéptate como eres y sobre todo acepta que Jesús te abrace en esta tarde con su amor. Deja que te toque, deja que te abrace. No importa cuál sea tu pecado, deja que Él te abrace. Él quiere abrazarte. No importa cuán grande sea tu odio, tu miedo, tu culpabilidad, tu tristeza. Él quiere abrazarte, sanarte, restaurarte, liberarte. Bendito sea, Señor. Sana, 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 sana el corazón. Pídaselo con fe, sana, Señor. Sana, 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 el corazón. Es tu poder, Señor. Es su poder, Señor. Es su poder, Señor. Es su poder, Señor. Que me levantará. Que me levantará. Créelo en fe, díselo. Es su poder, Señor. Es tu poder, Señor. Es su poder, Señor. Es su poder, Señor, que me levantará. Sana, 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 sana el corazón. Sana, 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 sana el corazón. Sí, Señor Jesús. Pasa en esta hora de la tarde sanando tu pueblo. Pasa, Señor, sanando tu pueblo, Señor. Pasa, Jesús, en esta tarde renovando la renovación católica carismática de Colombia. Pasa, Señor, sanando tu iglesia desde lo profundo de su corazón. Pasa, Señor, sanando. Entrégale, querido hermano, tu propia enfermedad interior. Pasa, Señor, sanando. Pasa tocando, Señor, en esta tarde tu pueblo, tu iglesia. Abraza, Señor. Abraza los más enfermos interiormente. Abrázanos, Señor, con nuestras enfermedades más profundas, con nuestras enfermedades crónicas que se han convertido algunas de ellas en vicios, en estado de vida. Pasa, Señor, eres tú el único que puede restaurarnos. Señor, quizás muchas veces hemos luchado contra ellas y no hemos podido. Hoy, una vez más, queremos clamar y queremos proclamar que tú tienes el poder, que la obra es tuya, que no basta nuestra voluntad, que basta tu gracia. Pasa, Señor Jesús. Arranca, Señor, como dice el profeta Ezequiel,
este corazón de piedra, este corazón duro, Señor, y danos un corazón de carne. Toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor, cada corazón. Arranca, Señor, ese odio, Señor. Arranca, Señor, ese odio. O barabasiri cándara barabasiri taila y siririei. Abraza, Señor, y arranca ese odio. Danos el don del perdón, Señor. Enséñanos a perdonar, así como tú nos perdonas, Señor. Pasa, Señor. O barasiri tailai. Bendito, bendito seas, porque estás tocando, Señor. Porque vas a lo profundo de nuestra historia, de nuestra conciencia humana, Señor. Oh Barasiri Kailai, sí, Señor, toca esos corazones que se sienten solos, Señor. Toca esos corazones vacíos, Señor. Toca esos corazones, Señor, que están buscando ser tenidos en cuenta, que mendigan amor, Señor. Oh Barabarai Sirirai. Bendito Dios, abrázanos, Señor. Abrázanos hoy una vez más. Abrázanos, Señor. Abrázanos, Señor. Llénanos, llénanos con tu presencia. Llénanos con tu amor. Llénanos con tu amor, Señor. Llénanos con tu amor, Señor. Toca, toca, Señor. Toca. Bendito seas, Señor. Me dejo amar por ti. Me dejo amar por ti. Tu amor está en ese lugar. Me dejo amar. Querido hermano, yo te invito a que simbólicamente te cubras con tus dos brazos. Abrázate. Vamos a prestarle los brazos a Dios. Y vamos a dejar que sea eso, el amor de Dios, finalmente quien nos sane, quien nos llene. Y vamos a corear esta canción que se hace oración. Me dejo amar por ti. Que eso sea lo primero que le digamos en este encuentro espiritual. Estoy aquí para dejarme amar por ti. Cuándo, cómo me sanarás, me llenarás, me renovarás, no lo sé. Estoy aquí para dejar mi amor por ti. Déjate amar por Dios, déjate abrazar por su gracia y por su misericordia. Me dejo amar por ti. Me dejo amar por ti. Tu amor está en ese lugar. Me dejo amar. Y me amas. Y me amas. Y me amas. Tu amor está en ese lugar. Y me amas. Ahora dígale, me dejo sanar por ti. Me dejo sanar por ti, Señor. Dígase. Me dejo sanar por ti. Tu amor está en ese lugar. Me dejo sanar. Me dejo sanar por ti. Me dejo sanar por ti. Me dejo sanar por ti. Tu amor está. Tu amor está en ese lugar. En este lugar. Me dejo sanar. Me dejo sanar.
y me sanas, y me sanas, y me sanas, y me sanas. Tu amor está en ese lugar. Un fuerte aplauso al amor de Dios que nos ama, que nos sana, que nos renueva hoy y siempre. Bendito seas, Señor.